¿Alguna vez no te has preguntado cómo quieres que sea tu vida? Muchos venimos a este mundo sin saber siquiera quién somos o qué somos o a dónde vamos. Conforme al entorno en el que crecemos, el ambiente en el que vivimos, la gente que conocemos, la familia que tenemos, incluso la comida que comemos, nos hace formar una personalidad. Una personalidad que, en base a lo que conocemos, tendemos a poner en práctica acciones que definen cómo viviremos el resto de nuestras vidas. Algunos se convierten en abogados, otros en ingenieros, en médicos o incluso actores. Pero gracias al ímpetu que ocasiona tu entorno para orillarte a ser como eres, hacer lo que haces y pienses, lo que asimiles como bueno, gracias a eso terminas olvidando lo que realmente quieres, lo que realmente piensas y lo que realmente eres. Sé que tiene mucho tiempo desde la última vez que he hablado con ustedes, desde que me siento aquí a hablar de cualquier cosa que se haya vuelto popular entre muchísimas comillas, o simplemente para dar mi opinión a diversos temas. O por lo menos me gustaba pensar que era mi opinión. Pero gracias a que sucedieron cosas que estaban fuera de mi control y que aparte me terminaban estresando mucho, pues al final terminé destrozado emocionalmente. No voy a decir exactamente todo lo que ha pasado porque terminaría siendo este video muy largo y posiblemente diría cosas que causarían mucha polémica. Aparte de que siento que hay cosas que no merecen contexto porque ya se explican por sí solas. Pero sí me gustaría darles una explicación general de lo que ha ocurrido. Para darles una mejor visión de este periodo largo que he tenido sin subir nada, me gustaría separar este periodo en dos secciones paralelas una de la otra, que serían mi vida digital, por así decirlo, donde se encuentra todo lo que hago bajo el apodo que tengo, que vendría siendo Twisted Wolf. Y después mi vida personal, que abarca mi estilo de vida, rutinas diarias, familia, etcétera. Pero empecemos por mi vida digital, que creo que es por lo que la mayoría de ustedes vienen aquí. Como sabrán, desde que empecé a estar en YouTube he sido un canal de críticas, donde siempre en cada uno de mis videos me ha gustado intentar enseñar el no dejarse engañar o manipular, pero digamos que no me hice caso a mí mismo. Y creo que aquí es donde cobra más sentido lo que les dije al inicio del video. No voy a dar explicaciones del por qué digo que en cierta parte he sido manipulado o intentar victimizarme con cosas que al final fueron decisión mía. Pero lo único que quiero decirles es que el sentimiento de culpa fue muy grande para mí. Más aún cuando en cierta parte fui hipócrita con lo que quise enseñar. Cosa que a la larga me empecé a sentir mal y avergonzado sobre lo que hice en un pasado. Quiero recalcar que ese sentimiento de culpa y remordimiento fue lo que mayormente no me dejaba volver a hacer videos, siendo así el problema más significativo e importante con el que tuve que lidiar. Y lo peor es que no era el único problema que me estaba afectando. Un problema que surgió a raíz de que decidí ser youtuber de críticas y que también influyó mucho en todo este periodo que no subí nada, fue que inicié mi canal bastante joven. Para que se hagan una idea, el primer video que subí, que sorprendentemente a día de hoy es el más visto de mi canal, fue publicado a finales de 2020 y yo nací en abril del 2006. Si hacemos las cuentas, yo tenía 14 años cuando subí el video. Es obvio que la gente se diera cuenta que estos videos estaban siendo hechos por alguien bastante joven, e incluso al pensarlo se me hace turbio, como dicen, porque yo estando muy joven ya andaba hablando de temas que pues, bueno, saben a lo que me refiero. En consecuencia, muchas personas me empezaron a juzgar por ser alguien muy joven. Algunos me decían que ni siquiera tenía derecho de dar mi opinión por el hecho de estar muy pequeño todavía. Y lo curioso fue que donde menos me habían dicho o recalcado ese detalle fue en el primer video que subí, que en mi opinión es donde hablo de un tema menos apto para mi edad en ese entonces. Y la explicación que encontré ante esto fue que en el primer video realmente no dije nada que hiciese enojar a la mayoría de las personas. Y esto fue gracias a que seguí un punto de vista el cual varias personas compartían. Y aparte no dije nada malo de nadie en el video. Eso sí, recalqué algunas cosas que hizo una persona y me cuestioné acerca de sus acciones, pero nunca llegué al punto de querer insultar o hacer algún tipo de daño a alguna persona. Pero lamentablemente eso cambió. A finales de 2020 subí un video que con solamente el título se pueden imaginar que bueno,
no fui la persona más respetuosa o tranquila del mundo. Y también gracias a ese video fue en donde se empezó a notar en mí una actitud muy impulsiva y agresiva, que a lo largo de los años se empezó a desarrollar más y más, hasta llegar a un punto en donde agarré una actitud que no era propia de mí. Gracias a eso empecé a subir contenido muchísimo más subido de tono. Empezaba cada vez a decir más y más groserías en cada video que subía, tendía a humillar mucho a otras personas e incluso se me olvidó por completo algo muy importante que tenía antes. Se me olvidó analizar. Se me olvidó escuchar la opinión de otros. Se me olvidó respetar a los demás. Llegué a un punto en el que ser agresivo ya era parte de mi personalidad. En ese tiempo empecé a pelear más con mi propia familia y a faltarles más al respeto. E incluso cuando tenía amigos me preguntaban si estaba bien o si pasaba algo porque mi comportamiento no era normal. Terminaba ignorando todas esas cosas y yo seguía haciendo lo que me gustaba. Pero poco a poco empecé a darme cuenta que lo que estaba haciendo realmente no me gustaba. Me di cuenta que en mis videos realmente no estaba diciendo cosas que me hicieran sentir bien. Siempre me sentía ansioso o frustrado al hacer videos y me preocupaba de cosas que al final de cuentas no me afectaban directamente a mí, pero aún así lo hacía. En ese momento creo que sentía que las cosas que decían las personas me iban directamente hacia mí cuando realmente no era así. Realmente estaban hablando de otras personas o criticando aspectos de otras cosas que directamente no me vinculan a mí. Pero siento que en ese momento simplemente no quería aceptar una realidad que ciertas personas me orillaron a hacer así, o mejor dicho, me convencían a sentirme mal por ese tipo de cosas que decía la gente o que realmente no me afectaban directamente a mí. Nada más quiero recalcar que no quiero que esto que estoy diciendo ahora llegue a malos entendidos. No quiero que malinterpreten lo que dije y que los relacionen con cosas que no vienen al caso. Y es por eso que para evitar problemas no voy a dar más detalles sobre esto. Y como ya estoy metiendo más a mi vida personal, pues entonces mejor voy a empezar a hablar de eso directamente. Pero antes de pasar a eso, me gustaría mostrarles un clip de un video que extrañamente me gustó y hasta me sentí en cierta parte identificado. Pero les dejo a que ustedes lo interpreten como ustedes quieran. ¿Alguna vez te han controlado? Esta vez no hablo de cosas mundanas. No hablo de que te obliguen a comer algo que no quieras o que te obliguen a dejar de hacerte huevón. Hablo de verdadero control. Cómo te vistes, qué puedes hacer con tu cuerpo, cómo hablas, con qué personas juntarte e incluso en qué debes creer. Donde controlan cada aspecto de tu vida, incluso tu criterio, para que al final del día no tengas una identidad. Te vuelves un esclavo de todo lo que te dicen y de todo lo que ves a tu alrededor. Dejas de distinguir entre lo bueno y lo malo, y algo tan simple como tu moral ya no te pertenece más. Pasemos ahora a hablar de la otra sección del periodo en el que estuve inactivo, que viene siendo mi vida personal. Si de por sí lo que pasé en mi vida digital lo sentí muy feo y agobiante, ahora imagínate que eso se juntara con problemas de mi vida personal. Desde que he ganado un poco de conciencia de mi entorno, he odiado profundamente mi propia casa. Nunca me sentía cómodo con mi familia y cuando sucedió la pandemia en 2020, ni siquiera salía de mi propio cuarto y siempre buscaba estar solo. Y cuando subía videos no era diferente. Cada vez que tenía la casa sola o sabía que iba a estar solo por algunos días, aprovechaba para subir videos y hacer cosas que me gustaban en ese entonces. Y la razón por la cual evitaba a mi familia era porque me incomodaba mucho el hecho de que personas que me juzguen por cada acción que hago estuvieran viendo algo que genuinamente tenía el interés de hacer. Y no hablo de mi padre o de mi madre, sino que hablo de mis propias hermanas. Desde que tengo memoria, mis hermanas siempre han sido muy controladoras conmigo. Siempre me decían en qué tenía que pensar, qué tenía que hacer, cómo tenía que hacer. E incluso cuando estudiaba el piano, que es lo que más me apasiona, controlaban cómo tenía que estudiar, cuando ellas no tenían la más mínima idea de cómo estudiar el piano. Siempre estaban ahí, viéndome, vigilando siempre lo que hacía. Sé que suena algo inmaduro e infantil quejarse por esto, pero para alguien como yo que nunca tuvo privacidad, nunca tuvo cuarto propio y aparte el único hombre de la familia, ya se imaginarán el infierno que fue para mí estar con mis hermanas. Esa fue otra razón por la cual no he subido nada todo este tiempo. Casi nunca tenía la privacidad de grabar cosas y
Aparte también hubo otro factor que me impedía grabar, y era la escuela. Yo siempre fui educado en un sistema no escolarizado que viene siendo la educación desde casa, o mayormente conocido como homeschooling. Y cuando entré a la preparatoria fue demasiado difícil para mí el adaptarme porque nunca he estado en una escuela pública. Y al entrar a una, pues bueno, digamos que me terminó estresando mucho. Para no enrollarme mucho, solo diré que no tenía tiempo. Y el poco tiempo libre que al final tenía, prefería mejor invertirlo en descansar o jugar a lo que me gustaba. Porque sí, me terminaba estresando demasiado. Y si de por sí me sentía estresado con las otras cosas que ya les comenté anteriormente, ahora que todo eso se junte con que no tenga tiempo, que mis maestros sean las personas más horribles que he conocido y que incluso sufría de bullying en mi escuela, pues ya se podrán imaginar lo acabado que me sentía. Por mucho tiempo estuve aguantando y tratando de poner al mal tiempo buena cara. Pese a que no me gustaba para nada la escuela y me incomodaba estar en mi propia casa, aún así intentaba salir adelante de la mejor forma posible. Siempre he intentado dar lo mejor de mí, intentaba sacar siempre 10 en todas las materias y sorprendentemente algunas veces lo lograba. Pero al final nunca nada cambiaba. Pese a que yo he intentado cambiar como persona, que haya intentado ser el mejor alumno de la clase o simplemente llevarme bien con mis compañeros, al final todo seguía igual. Y fue aquí donde peor me estaba sintiendo. Me daba cuenta que a pesar de todo el esfuerzo y el empeño que estaba haciendo, nunca había un resultado de ello. Y la única forma de poder consolarme, que no fue de sorprenderse, fue el escuchar música. Pero no cualquier música para ir matando el rato de géneros muy típicos, sino que terminé encontrando el gusto al J-pop. Artistas como Inabakumori, Pinocho, Sinamota o Tuyu me terminaron encantando, más aún que yo soy de las personas que siempre ven el significado de las letras de las canciones, y curiosamente me sentía muy identificado con varias de las letras de estas canciones. Pero ahí fue que me empecé a dar cuenta de algo que creo que no es normal, y es que con todas las canciones con las que me sentía identificado o sentía mucha empatía al oírlas, todas tenían algo en común, y era que todas hablaban siempre de temas asociados a la depresión. Cosas como la inseguridad social, maltrato psicológico, dependencia emocional y demás cosas eran el tema principal de estas canciones. Explicaban emociones que, pues a decir verdad, a menudo yo sentía, pero notaba que absolutamente nadie a mi alrededor entendía todo eso. Pero lo bueno y lo más importante fue que toda esa música no me hizo sentir peor de lo que ya estaba, sino que al contrario, todas esas canciones me ayudaron mucho a entender mejor mi personalidad, entender mejor varias situaciones que, si bien son difíciles, no son imposibles de superar. Y siento que si no hubiera sido por la música, no sé qué habría hecho o qué habría pasado conmigo en esos momentos de mucho estrés. Afortunadamente, no todo fue color azul, lluvia y tristeza. Digo, por algo ya me encuentro aquí hablando con ustedes y teniendo el valor de ser lo más transparente con ustedes. Eso significa que pude de alguna forma superar todo lo que sucedió, y con eso haber encontrado solución a todos los problemas que ya les comenté. Pues me alegra decir que efectivamente poco a poco todo tuvo una solución. Ya tengo privacidad y tiempo para hacer lo que me gusta. He estado reflexionando en muchas cosas y poco a poco he ido cambiando mi forma de ser como persona, y con ello también he empezado a sentirme cada vez mejor. Pero algo que realmente me impresionó, y una de las razones más grandes por la cual quería enormemente volver a YouTube, fue el apoyo que seguía recibiendo, incluso cuando no se veía absolutamente nada. También cuando apenas dejé de subir videos a mi canal, hubo gente que terminó comentándome cosas muy pero que muy bonitas. Y no solo eso, se quedaron conmigo hasta el final. Pese a que no subía nada, pese a que abandoné todo, nadie de esa poca gente se fue. Y por eso tengo que decirles las gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes que siguieron conmigo y apoyándome, incluso en los momentos más difíciles. Y gracias a ustedes es que también sigo adelante. No tendré la mayor cantidad de suscriptores o vistas, pero yo valoro más la poca gente que, a pesar de todo, le gusta verme hablar y hacer uno que otro chiste todo menso. Y por eso, de verdad, muchísimas gracias por todo. Transmitting things to me, ones and zeros, here go the symphony. Anybody listening, ones and zeros.
zeros, count to infinity. Ones and zeros, I'm surrounded, and I'm hounded. There's no above or under or around it. For above is blind belief, and under it's sword to sleeve.